El mundo se encuentra en una situación económica precaria. Las consecuencias no deseadas de las duras sanciones a Rusia están empezando a manifestarse a nivel global. Hoy vamos a mostrarte exactamente el impacto que pueden tener estas sanciones para la economía mundial y los mercados financieros, incluyendo el de las criptomonedas. Este es un video que no te puedes perder. Antes de comenzar, hay algunos puntos importantes que debemos dejar claros. No somos asesores financieros y nada de lo que se dice en este video debe considerarse como consejo financiero o de inversión. Si necesitas ayuda en este ámbito, tendrás que buscarla tú mismo, consulta a un asesor financiero o haz tu propia investigación. Si es la primera vez que nos encontramos, soy tu chica cripto y es un placer saludarte. Aquí en Coinburó elaboramos contenido sobre criptomonedas de gran calidad. Criptomonedas, noticias, reseñas, mercados alcistas y bajistas son solo algunos de los temas que abordamos. Si te parece interesante, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación para mantenerte informado. Si echas un vistazo a la parte inferior, verás que hemos dejado marcas para hacerte una idea de los temas que vamos a tratar y saltar a las partes que consideres más interesantes. Dicho esto, es hora de empezar. El primer y más obvio impacto de las sanciones se puede ver con facilidad en los precios mundiales de la energía. Rusia es un gran exportador tanto de petróleo como de gas. Por ejemplo, suministra el 10% del petróleo mundial y casi un tercio de todo el gas de Europa. Esto significa que las interrupciones de este suministro están teniendo enormes consecuencias para los precios mundiales del petróleo y del gas. Interrupciones que se han producido con rapidez, consecuencia, en primera instancia, de la expulsión de Rusia del sistema SWIFT, algo que trataremos en detalle más adelante. Esto ha provocado que los países que compraban petróleo y gas ruso hayan tenido que encontrar formas alternativas para realizar los pagos, lo que aumenta el coste de hacer negocios y por tanto el coste final del producto. También hay que tener en cuenta el coste del transporte del petróleo. Dadas las amplias sanciones impuestas a los petroleros rusos, el coste de llevar este crudo al mercado se ha incrementado de forma considerable, lo que se suma al coste base. Además, por si la situación no fuera lo suficientemente complicada, los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá han impuesto un embargo total a la importación de petróleo ruso. Esto significa que este petróleo ni siquiera puede llegar a estos países y que tendrán que recurrir a la demanda interna para compensarlo. En Europa, los países se han opuesto a cualquier tipo de prohibición sobre el petróleo y el gas ruso, ya que siguen siendo muy dependientes de él. Echa un vistazo a este gráfico que muestra los países que más dependen del gas ruso. Si alguna vez se produjera un corte repentino del suministro, no podrían compensarlo a corto plazo. Por supuesto, estas interrupciones han tenido un impacto notable en el precio de la energía. El petróleo está cerca de sus máximos históricos y los precios del gas han subido un 144% desde principios de año en Europa. Esta situación llega en un momento en el que los precios ya eran bastante elevados y sin duda perjudicará a los consumidores que están pagando precios récord por llenar el depósito de sus coches y calentar sus casas. Por supuesto, Rusia no solo exporta energía, también es un gran exportador de metales. Por ejemplo, es un importante productor de aluminio, paladio y níquel, cuyos precios se han disparado. Echa un vistazo a este gráfico. No es el precio de una criptomoneda en su camino hacia la luna, es el precio del níquel, un metal que es esencial para la producción de todo tipo de productos, desde baterías hasta blindajes, pasando por hélices de barcos y hasta las cuerdas de guitarras eléctricas. No te olvides investigar también qué productos utilizas que dependen del paladio y del aluminio. Es probable que te sorprenda. La cuestión es que a medida que estos precios se disparan, todos los bienes que dependen de estas materias primas también aumentarán de precio. Añade a esto el coste del transporte, del petróleo y de la energía y tendrás un panorama realmente complicado en lo que respecta a la inflación. Al menos nos podremos permitir comer, ¿verdad? Bueno, más o menos. Tanto Rusia como Ucrania son enormes exportadores de materias primas agrícolas como el trigo. De hecho,
Juntos son los mayores productores de cereales del mundo, con más de 102 millones de toneladas. A menudo se ha llamado a Ucrania el granero de Europa, dada la riqueza de sus tierras. No solo se está destruyendo esta tierra del cultivo con la invasión, sino que además el coste de intentar realizar exportaciones es prohibitivo. Por tanto, el precio del trigo se ha disparado. Apostamos a que nunca pensaste que el precio del pan iría hacia la luna. ¿Quieres ver algunas estadísticas impactantes al respecto? Aquí puedes ver un gráfico que muestra la cantidad de trigo ruso y ucraniano que importan algunos países. Además, justo al lado se muestra el porcentaje de la población que ha tenido problemas para comprar alimentos durante el último año. Por supuesto, no se trata solo del coste del trigo. Rusia también es un gran exportador de otros alimentos como el morcajo, el centeno, la cebada y el maíz. Por tanto, la situación es bastante complicada en el ámbito de la seguridad alimentaria, pero la cosa se pone peor, ya que Rusia es también uno de los mayores exportadores de potasa. De hecho, si combinamos su producción con la bielorrusa, nos encontraríamos con el mayor exportador global, 17 millones de toneladas frente a los 14 millones de Canadá. ¿Por qué es esto importante? Pues bien, la potasa es esencial para la producción de fertilizantes y como todos sabemos, los fertilizantes son esenciales para el crecimiento de todo tipo de cultivos. Nos encontramos ante una situación en la que incluso si los países quisieran complementar la producción de alimentos procedentes de Rusia y Ucrania, tendrían dificultades para hacerlo porque carecen de los recursos necesarios para cultivarlos. Es una auténtica locura. Consciente de ello, Rusia ha prohibido la exportación de fertilizantes producidos localmente. Esto ha provocado un aumento enorme de su coste en todo el mundo según diferentes índices. Por supuesto, un aumento del coste de producción significa un aumento del coste del propio producto, aumentando así el coste de todos los alimentos que tienen que ser cultivados. Esto significa que los disparatados niveles de inflación de los precios de los alimentos que se vienen experimentando en todo el mundo solo pueden empeorar. Este gráfico de Bloomberg muestra el índice de precios de los alimentos. Como puedes ver, estamos en los niveles más altos en más de 14 años. Es un panorama ciertamente sombrío, sobre todo si tenemos en cuenta que los precios de los alimentos han subido un 50% desde mediados de 2020. Si relacionamos esta información con el gráfico que mostraba la falta de seguridad alimentaria de algunos países, está bastante claro que algunas personas van a pasar hambre. Permítenos también recordarte que se considera que el elevado precio de los alimentos fue una de las razones que provocó la primavera árabe de hace unos 10 años. Un país hambriento no es un país feliz. Hasta aquí lo que queríamos contar sobre el alto coste de los alimentos, pero hay otra presión inflacionista que no solo repercute en el coste de los alimentos, del petróleo y de los metales, sino en el coste de todos los bienes físicos. Así es. El coste del transporte de mercancías a través del mundo también se está disparando. Esto ocurre en un momento en el que las cadenas de suministro globales estaban empezando a recuperarse de la destrucción provocada por los confinamientos vinculados al COVID. Como sin duda sabrás, las interrupciones de las cadenas de suministro se han citado a menudo como una de las principales causas de la inflación vertiginosa que estamos sufriendo. Por desgracia, es probable que las sanciones a Rusia empeoren mucho la situación. Esto se debe a una serie de factores que van a incrementar de forma significativa el coste de la logística. En primer lugar, está la consideración práctica de que los barcos se niegan a atracar en los puertos rusos y los barcos rusos son rechazados en los puertos occidentales. Un menor suministro de barcos significa un mayor coste de los fletes marítimos. También nos encontramos ante el incremento del coste del transporte ferroviario. Esto se debe a que el tren express China-Europa tiene que pasar por Rusia. Rusia está restringiendo a determinados países el uso de su territorio para trasladar mercancías y, por tanto, esto significa que el amplio flujo de contenedores que se mueven de este a oeste tendrá que encontrar otra forma de llegar. ¿Y qué pasa con el transporte aéreo? Aunque solo representa el 3% del total de las mercancías transportadas anualmente, equivale a un enorme 33% del valor total. Este tipo de transporte también se ha visto gravemente afectado por las sanciones y el cierre de fronteras. Por ejemplo, toda la flota de carga rusa se ha quedado en tierra debido al embargo de piezas de aviones.
Además, por supuesto, Rusia ha prohibido que los aviones de determinados países sobrevuelen su espacio aéreo. Esto significa que los aviones de carga tendrán que dar grandes rodeos, desvíos que pueden añadir varias horas a un vuelo, al tiempo que consumen combustible más caro consecuencia de las sanciones. En definitiva, mayores costes para los consumidores. Además, también hay cargas administrativas adicionales que se derivan del transporte de mercancías en un mundo con sanciones a Rusia. Por ejemplo, toda la carga con destino a Rusia o que ha venido de Rusia tiene que pasar por inspecciones adicionales en los puertos. Esto se hace para asegurarse de que no se están transportando mercancías embargadas. Por tanto, los contenedores rusos se están acumulando en puertos como los de los Países Bajos, lo que atasca aún más las tensas cadenas de suministro. También hay que tener en cuenta la carga administrativa que conlleva la liquidación de los pagos del comercio mundial, dado que los bancos rusos han sido expulsados del sistema SWIFT. Las empresas de transporte tienen que encontrar formas alternativas y menos eficientes para liquidar estos pagos. Además, el traslado de mercancías en un clima geopolítico incierto y volátil implica un mayor riesgo de pérdida, algo que incrementa las primas de los seguros, que por supuesto eleva el coste del envío de los artículos. De hecho, nos trasladaron todos estos costes a nosotros los consumidores. Hasta aquí lo que queríamos comentar sobre el coste de los bienes para los consumidores finales. No obstante, hay otras implicaciones graves para el sistema financiero en su conjunto que podrían ser provocadas por las sanciones. Implicaciones que podrían estar ocultas bajo la superficie. Siendo la 11ª economía del mundo, no se puede esperar que se apliquen severas sanciones financieras a Rusia y no pretender que los bancos y las empresas de tus propios países se vean afectados. Rusia se había convertido en un mercado emergente clave para muchos bancos y no solo habían abierto divisiones locales, sino que además habían invertido en empresas rusas. También compraron deuda rusa y concedieron préstamos a empresas rusas. Dado que muchos de estos bancos rusos han sido eliminados del sistema SWIFT, ahora tendrán dificultades para devolver sus préstamos. Las empresas rusas también tendrán dificultades para pagar sus dividendos. Para agravar la situación, el Banco Central ruso no tiene acceso a sus reservas de dólares, algo que trataremos en detalle en un momento. Así que, aunque los bancos y las empresas quisieran devolver sus préstamos, tendrían dificultades para conseguir dólares o euros para hacerlo. Se calcula que los bancos extranjeros tienen más de 160.000 millones de dólares de exposición a Rusia, siendo la mayor parte bancos europeos. Si tuvieran que anotar estas pérdidas en sus balances, podría repercutir en sus necesidades de capital. Por otro lado, es difícil calcular los efectos de contagio que podríamos experimentar en todo el sistema bancario europeo en caso de impago de los bonos rusos. Solo tienes que subirte a tu máquina del tiempo hasta 1998, cuando un enorme fondo de cobertura llamado Long Term Capital Management apostó por la deuda soberana rusa. En resumen, la operación altamente apalancada no les salió bien. Es más, las consecuencias del colapso del fondo fueron tan graves que la Reserva Federal tuvo que diseñar un rescate para que no se produjera un contagio financiero. Esto es lo que queríamos comentar sobre el riesgo para el sistema financiero. En cualquier caso, hay otro riesgo del que no se habla demasiado: el impacto que esto podría tener en los mercados de las materias primas y sus activos derivados. Un buen ejemplo es la opinión de Zoltán Pozsar, jefe de tipos de interés a corto plazo de Credit Suisse, expresada en una reciente nota. Argumenta que, al igual que los bonos hipotecarios con calificación AAA, se utilizaron como garantía para asegurar la financiación a corto plazo antes de la crisis financiera de 2008, las materias primas se utilizan para asegurar la financiación en la actualidad. Estas materias primas podrían verse ahora sometidas a una gran presión, ya que la invasión rusa de Ucrania ha provocado importantes movimientos de precios. En esencia, las sanciones han impactado al mercado de materias primas, ya que antes eran calificadas como AAA y ahora son calificadas como basura. Esto significa que las garantías de las materias primas, si proceden de Rusia, valen mucho menos que las garantías de materias primas de otras regiones. A medida que estas garantías de origen ruso caigan hacia la calificación de basura, se requerirá la aportación de nuevo capital. Estos requerimientos podrían provocar un contagio generalizado en el sistema de derivados en materias primas en la sombra.
uno que es operado por casas de trading de materias primas y otros participantes que no son conocidos por su transparencia. Es una lectura realmente fascinante y te dejaremos un enlace en la descripción por si quieres echarle un vistazo más tarde. En resumen, los paralelismos con 2008 son asombrosos. Por aquel entonces, unos instrumentos denominados CDOs tenían una calificación AAA y se consideraban un estándar de referencia. Pero en el transcurso de unas pocas semanas quedó bastante claro que eran cualquier cosa menos AAA y que, de hecho, estaban más cerca de ser considerados basura. Esto provocó la congelación del mercado de financiación, ya que los bancos se vieron sorprendidos y tuvieron que deshacerse de garantías que creían bastante seguras. En esencia, este contagio de las garantías permitió que unos bonos inmobiliarios basura se convirtieran en una crisis financiera en toda regla. Podríamos experimentar una situación similar cuando las empresas y los operadores de materias primas se den cuenta de que su inventario ruso AAA es tan valioso como un bono subprime de alto riesgo que nadie quiere tocar. No obstante, hay otro impacto financiero adicional de las sanciones y es lo que podría significar para el dólar de los Estados Unidos como moneda de reserva mundial. Permite que lo expliquemos. Por si no has estado al tanto de las noticias, una de las razones por la que Rusia pensó que podría librar esta guerra y capear las sanciones eran sus gigantescas reservas de divisas. Con más de 640.000 millones de dólares, se situaba en la cuarta posición en cuanto a reservas en los bancos centrales, justo detrás del Banco Central de Suiza. Así pues, Rusia tenía mucho dinero en la caja, al menos eso creía. Esto se debe a que cuando un banco central tiene reservas en divisas, las mantiene en cuentas de los bancos centrales extranjeros. No se trata de activos físicos, sino simplemente de dólares, euros o libras electrónicas que se actualizan en las bases de datos de estos bancos centrales extranjeros. Es una situación muy similar a la que tenemos nosotros con las cuentas bancarias. Somos dueños de estos fondos mientras nuestros bancos nos permitan acceder a ellos. Algo que el Banco Central ruso nunca imaginó fue que las reservas de divisas consideradas como refugio seguro pudieran ser confiscadas tan fácilmente. Pero eso es exactamente lo que ha ocurrido cuando los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea han impuesto sus sanciones. En un breve lapso de tiempo, perdieron el acceso a unos 388.000 millones de dólares de esas reservas, un 60%. Solo les quedaron 135.000 millones de dólares en oro, 84.000 millones en valores chinos y algo de efectivo. Estas incautaciones tuvieron como consecuencia que el Banco Central ruso casi no tuvo reservas de divisas para apuntalar el rublo, tuvieron que recurrir a los tipos de interés y a los controles de capital para limitar las consecuencias. Pero el impacto que esta situación tiene en la economía rusa no es tan significativo. Lo importante es que podría provocar una crisis de confianza en el dólar estadounidense como activo seguro para los bancos centrales extranjeros. Basta con que un país haga algo que los Estados Unidos desapruebe para que pierda el acceso a todas sus reservas en el extranjero. Un país en particular está tomando nota y resulta que es el país con más reservas en forma de dólares. Nos referimos, por supuesto, a China. No nos imaginamos que se sientan muy cómodos teniendo valores de los Estados Unidos, especialmente en un momento en el que están mirando hacia Taiwán. Otro informe realmente interesante de Zoltán Pozsar, ese analista del Credit Suisse que hemos mencionado antes, es este titulado Bretton Woods 3. Para los que no lo sepan, el acuerdo de Bretton Woods se firmó en la década de 1940 y pretendía vincular otras monedas al dólar estadounidense que estaba respaldado por oro. Hemos hablado de este tema con mucho más detalle en nuestro vídeo sobre el esquema Ponzi del dinero fiat. Dejaremos un enlace en la parte superior derecha por si quieres echarle un vistazo más tarde. En cualquier caso, su argumento se centra en el hecho de que el sistema actual, Bretton Woods 2, está respaldado por dinero interno, es decir, papel del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, con la pérdida de las reservas en dólares por parte de Rusia, esto nos conducirá a un Bretton Woods 3 en el que el respaldo sea dinero externo u oro y otras materias primas. La medida de los bancos centrales extranjeros de congelar las reservas, en su opinión, citamos, no se parece a nada que hayamos visto desde que el presidente Nixon sacó el dólar estadounidense del patrón oro en 1971.
Como señala POSAR, el Banco Popular de China tendrá que tomar ahora algunas decisiones difíciles sobre los bonos de los Estados Unidos que posee. O bien podrían vender esos bonos para comprar materias primas rusas como reservas difíciles de embargar, o bien podrían imprimir renminbi para comprar esas materias primas rusas. En cualquier caso, según POSAR, ambos escenarios significan mayores tipos de interés y mayor inflación en Occidente. También dejaremos un enlace a este informe en la descripción y realmente te animamos a que lo leas cuando tengas tiempo. Aunque el daño a las garantías de las materias primas es una cosa, el daño a la reputación del principal activo libre de riesgo del mundo es otra. Según POSAR, después de esta guerra, el dinero nunca volverá a ser lo mismo, citamos, Bitcoin, si todavía existe entonces, probablemente se beneficiará de todo esto. ¿No se equivoca? Como dijimos en nuestro reciente vídeo sobre el conflicto y las criptomonedas, la reciente agitación de las finanzas centralizadas es quizá el mejor ejemplo de por qué se necesita dinero público y descentralizado. Estos movimientos para embargar los activos de un banco central demuestran que literalmente nadie está a salvo de ser excluido arbitrariamente del sistema financiero. Mientras haya otros que custodien tus fondos, puedes perder la propiedad de los mismos. Incluso las reservas de oro del Banco Central de Rusia no están totalmente seguras. Esto se debe a que también hay movimientos en marcha en el Senado de los Estados Unidos para confiscarlas. El oro se guarda en cajas fuertes y si se guarda en las cajas fuertes de los países que están aplicando sanciones, pueden confiscarlo si lo consideran oportuno. De hecho, ya ha habido un precedente cuando el Reino Unido confiscó el oro de Nicolás Maduro, depositado en las cajas fuertes controladas por el Banco de Inglaterra. Las criptomonedas son muy difíciles de confiscar. Esto se debe a que se almacenan en una cadena de bloques y no en una caja fuerte. También son fáciles de mover. Lo único que necesitas es la clave privada. Además, hay otras razones de peso para que un banco central extranjero quiera tener Bitcoin como activo de reserva, como por ejemplo que su suministro esté codificado y definido por el protocolo. No tienes que confiar en la política monetaria de otro banco central ni preocuparte porque no paren de imprimir dinero. Solo va a haber 21 millones de Bitcoin y por lo tanto se trata de un activo escaso. Por eso se establecen paralelismos con el Bretton Woods 3 del que habla POSAR. El Bitcoin puede considerarse como oro digital que podría formar parte de este, citamos, dinero externo. De hecho, desde su creación, el Bitcoin ha sido el dinero externo por excelencia, adoptado por aquellos marginados que se han sentido abandonados por el sistema financiero tradicional. ¿Podría el Bitcoin formar parte algún día de una sólida estrategia de reservas de divisas de los bancos centrales? Es algo sobre lo que hemos especulado otras veces y no está fuera del ámbito de lo razonable. En pocas palabras, si los 2 últimos años nos han enseñado algo, es que el statu quo no puede darse por sentado. Ha llegado el momento de hacer algunas reflexiones finales. A pesar de lo graves que son las repercusiones de estas sanciones en la economía mundial, seguimos considerándolas el menor de los males. El gobierno ruso tiene que rendir cuentas por su agresión y estas medidas son preferibles a la Tercera Guerra Mundial. Tenemos que ser conscientes de las repercusiones que estas sanciones podrían tener en el resto del mundo. Esto permitiría a los responsables políticos planificar los peores escenarios y prepararse ante las contingencias. Por ejemplo, liberar las reservas estratégicas de energía, apuntalar la producción nacional de petróleo o apartar a un país del gas ruso. Esperamos que estas sanciones no conduzcan a una crisis alimentaria o financiera a mayor escala. La primera porque podría llevar a una hambruna generalizada, la segunda porque podría llevar a la pobreza generalizada y nuevamente a la hambruna generalizada. Aún así, la realidad es que el mercado mundial de materias primas es opaco. Hay miles de millones de dólares en garantías que se han visto seriamente deterioradas por estar vinculadas a materias primas rusas. Es difícil saber cuánto tiempo tardará esto en afectar a los mercados de derivados de materias primas y de financiación. No obstante, a pesar de toda esta incertidumbre, podemos decir con cierta certeza que se avecina un nuevo orden monetario mundial. No son solo los movimientos de incautación de los bancos centrales los que han socavado la fe en las reservas en dólares, es sobre todo la política monetaria laxa la que ha llevado a una devaluación a gran escala del dólar estadounidense.
Una situación que no solo ha devaluado las reservas de los bancos centrales extranjeros, sino también las reservas de las personas que tienen o ganan dólares estadounidenses. La inflación es un robo a plena luz del día, así que estamos deseando que llegue Bretton Woods 3, el último plan B. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, nos gustaría escuchar tus comentarios al respecto. ¿Crees que estas sanciones son exageradas? ¿Crees que un banco central extranjero podría llegar a tener Bitcoin como activo de reserva? Nos encantaría saberlo. Dispara en la sección de comentarios. Además, mientras estás por ahí abajo, tenemos algo muy especial para ti. Es nuestra página de redes sociales que tiene todos los enlaces oficiales, Telegram con análisis diarios del mercado, Twitter para las últimas noticias de Coinburo, Instagram y TikTok para ver qué ocurre detrás de las cámaras y por último la newsletter semanal. Con ella compartimos nuestros consejos sobre criptomonedas, así como el detalle de nuestra cartera. Asegúrate de ir a esa página si quieres encontrar todo ese material de utilidad. Si estás buscando los mejores descuentos, ofertas y promociones en el mundo de las criptomonedas, entonces nuestra página de ofertas es el lugar adecuado. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón de me gusta y pulsa el de suscripción. Dale también a la campanita, no querrás perderte nuestros próximos vídeos. Esperamos veros a todos muy pronto. Chao, chao.